Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 19 del paper Introducción al cine latinoamericano. El título del módulo es Tomás Gutiérrez Alea. Vamos a dedicar este módulo a este importantísimo director de cine cubano. Uno de los intelectuales más populares e influyentes del cine de su país y figura intelectual clave de la Cuba posrevolucionaria, Tomás Gutiérrez Alea nació en La Habana en 1928 en el seno de una familia acomodada pero de ideas progresistas. Siguiendo los deseos de su padre, terminó la carrera de Derecho, pero su verdadera vocación lo llamaría a estudiar cine en el Centro Experimental de Cinematografía en Roma, en el que se graduó en 1953. Por aquel entonces el neorrealismo estaba muy en boga y el futuro realizador cubano supo asimilar muchas de las propuestas estéticas de este movimiento. Allí compartió experiencias con Julio García Espinosa, que se convertiría más tarde en otro de los realizadores cubanos de más relevancia y con el que dirigió, ya en Cuba, el cortometraje El Mégano, una crítica social sobre la vida de los carboneros de la Ciénaga de Zapata que causó gran inquietud al gobierno del dictador Batista. Con la Revolución Cubana de 1959, el director entra a formar parte de la Dirección de Cultura del Ejército Rebelde, agrupación que se encarga de documentar las primeras semanas de la Revolución. En este contexto rodó Tomás Gutiérrez Alea Esta Tierra Nuestra, considerado el primer documental de la época revolucionaria. Ese mismo año fundó, junto con Santiago Álvarez, Alfredo Guevara, Saúl Yelín, Julio García Espinosa y Antonio Briones, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, institución que sería responsable de la producción del cine patrio en las décadas siguientes. Tomás Gutiérrez Alea produciría documentales y cortometrajes, colaboraría con otros realizadores en las producciones de estos y dedicaría tiempo a la enseñanza en el instituto. Pero fue su obra de ficción la que lo hizo más popular. En ella construye una crítica que él consideraba constructiva de ciertos elementos de la revolución. Gutiérrez Alea fue un defensor ferviente de la revolución, pero consideraba que ésta no podía tener éxito sin autocrítica. Para él, el cine era un instrumento de participación en el proceso revolucionario que habría de fomentar actitudes críticas ante el mismo. El realizador cubano se alzó como uno de los más relevantes críticos desde dentro de las realidades de la Cuba revolucionaria. Su primer largometraje de ficción, Historias de la Revolución, de 1960, se propuso narrar algunas historias ambientadas en los primeros momentos de la revolución. El realizador mostró gran maestría en las comedias críticas como Las 12 sillas, del 62, o La muerte de un burócrata, del 66, Los sobrevivientes, del 77, o Guantanamera, del 96, en las que mira con un humor satírico a diferentes momentos de la historia contemporánea de Cuba. Su obra, Memorias del Subdesarrollo, del 68, es quizá la más conocida y es considerada por muchos la mejor película cubana de la historia. El filme muestra la maestría de su director para combinar material documental con el de ficción. Gutiérrez Alea también exploró el cine histórico en Una pelea cubana contra los demonios, del 71, La última cena, del 76, ambientada en la Cuba colonial, Los sobrevivientes, del 78, que regresa a los primeros años de la Revolución, y Cartas del Parque, del 88, sobre una relación amorosa a principios del siglo XX. En Hasta cierto punto, de 1983, y Fresa y chocolate, de 1993, encontraremos a un cineasta preocupado por la pervivencia de los intolerantes valores patriarcales y el machismo en una sociedad supuestamente igualitaria. Las propuestas estéticas del cine de Gutiérrez Alea forman parte del nuevo cine latinoamericano de los 60, en el que un grupo de cineastas aboga por un cine antiimperialista y que buscaba un lenguaje más allá de la perfección comercial del cine de Hollywood. En un contexto definido por la falta de recursos, la función social del cine primaría sobre el acabado estético de las películas. En su ensayo Dialéctica del espectador, Tomás Gutiérrez Alea expone sus ideas con respecto al séptimo arte.
En él, el cineasta deja claro que el cine ha de ser un instrumento que estimule el sentido crítico del espectador y no un mero recurso moralizante y propagandístico. Vamos a hablar ahora sobre los años 60 y los primeros largometrajes de ficción de Tomás Gutiérrez Alea. Historias de la Revolución del año 60 fue el primer largometraje de ficción producido por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, que entonces estaba principalmente centrado en los noticieros y documentales. La película supuso también el debut de Tomás Gutiérrez Alea en el formato de la ficción de larga duración. Narra, asomándose al pasado inmediato del país, 3 episodios del levantamiento contra el dictador Batista. El primero, bajo el título El herido, enfrenta a una pareja cuando la amiga de ella intenta esconder en la casa de esta pareja a un joven herido durante una acción contra el gobierno. Rebelde se sitúa en una de las batallas en la Sierra Maestra en la que un grupo de guerrilleros se debaten entre abandonar a uno de sus compañeros heridos y salvar al resto. Por último, la batalla de Santa Clara cuenta la toma de esta ciudad por los rebeldes a finales de 1958, hecho decisivo en la caída de la dictadura de Batista. El neorrealismo y la estructura episódica de Paisa de Roberto Rossellini parecen haber sido puntos de referencia para Gutiérrez Alea en Historias de la Revolución. 2 años después, el realizador cubano se atrevió con su primera comedia, Las 12 sillas, sobre un aristócrata que con la ayuda de un antiguo criado intenta recuperar una silla de un juego de 12 en la que supuestamente están escondidos los brillantes de la familia. En un país en el que todo ha sido nacionalizado, el aristócrata y su ayudante tratan de recuperar las sillas que, desgraciadamente para ellos, han sido subastadas por separado. Basada en una novela satírica del mismo nombre, la historia representa con humor el desfase de los valores de la aristocracia en un país que ha cambiado de rumbo y se ha decantado por el socialismo. Poco conocida es Convite, del 64, que inspirada en la novela Gobernadores del Rocío del escritor haitiano Jacques Roumet, narra los esfuerzos del joven haitiano Manuel por acercar a 2 familias rivales en una comunidad víctima de la sequía. Más popular es sin duda Muerte de un burócrata de 1966, otra de las comedias de Gutiérrez Alea, que narra las tribulaciones de un hombre por recuperar el carné laboral de su tío para que de este modo puedan realizarse los procedimientos burocráticos necesarios que permitan que su tía perciba una pensión. Desgraciadamente, el fallecido ha sido enterrado con su carné. El sobrino intenta por todos los medios exhumarlo legalmente, pero tan complicado se lo ponen en las instituciones que decide hacerlo por su cuenta, lo que genera conflictos con la burocracia que llegan al absurdo. El filme homenajea en muchas de sus escenas a grandes del cine como Buster Keaton, Charles Chaplin, El Gordo y el Flaco o incluso Luis Buñuel. La película es una crítica mordaz de la laberíntica burocracia del nuevo país socialista de la que el propio Gutiérrez Alea se reconoció víctima. Quizás la película más popular de su autor, Memorias del Subdesarrollo, es una combinación de imágenes documentales, de noticiero, de conferencias y discursos políticos, extractos de películas de Hollywood, fotografías, voz en off, filmaciones con cámara oculta y trabajo de los actores. Se trata de un collage narrativo que sigue a un pequeño burgués en sus reflexiones y experiencias diarias en un país en el que se están produciendo cambios profundos entre la invasión de Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles. El protagonista se adentra en reflexiones sobre el supuesto subdesarrollo del país que se manifiesta, según él, en la falta del cubano para acumular experiencia y aprender de ella. A medida que el filme avanza, el protagonista va reforzando su negativa a participar en el nuevo país, a la vez que se va haciendo evidente el hecho de que el país no necesita a gente como él. Memorias del Subdesarrollo fue la primera película cubana mostrada en los Estados Unidos desde el inicio de la Revolución Cubana. Vamos a hablar ahora sobre la mirada histórica de los 70. En la década de los 70, Tomás Gutiérrez Alea realizó 3 películas ambientadas en el pasado: Una pelea cubana contra los demonios, La última cena y Los sobrevivientes.
El primer lustro de la década es llamado por algunos el quinquenio gris en referencia al endurecimiento de las posturas oficiales hacia la cultura que marginó a muchos intelectuales. No es de extrañar que en tal contexto muchos cineastas se decantaran por el cine histórico, evitando así las películas que tratasen directamente de temas contemporáneos. De este modo, Manuel Octavio Gómez ambientó Los días del agua en 1936 y José Masip se decantó por la época del héroe cubano de la Guerra de la Independencia contra España, José Martí, en Pasajes del diario de José Martí. Estos filmes, junto con los de Tomás Gutiérrez Alea, constituyen, sin embargo, una exploración de las raíces de la nación cubana. En una pelea cubana contra los demonios de 1971, basada en la obra homónima del antropólogo cubano Fernando Ortiz, el realizador que nos ocupa nos lleva a la Cuba colonial del siglo XVII, concretamente a la costera localidad de San Juan de los Remedios, que había sido uno de los primeros asentamientos españoles en la isla. Un grupo de familias decide mudarse al interior, aterrorizado por los constantes ataques de los piratas y alentado por un sacerdote que cree que la ciudad está poseída por los demonios. En esta reflexión sobre el dogmatismo y el fanatismo en el pasado colonial, su director parece hacer referencia a los peligros de las ideologías intolerantes y unidireccionales. En La última cena, del 76, Gutiérrez Alea nos transporta a la Cuba colonial de finales del siglo XVIII. Allí un conde decide invitar a 12 de sus esclavos de la plantación azucarera a una cena de Jueves Santo en la que pretende emular la Sagrada Cena de Cristo con sus discípulos. Durante la colación, el aristócrata hace uso de enseñanzas bíblicas para justificar la posición de poder que ejerce y la explotación de la que son víctimas sus invitados. Más tarde, los esclavos se escapan, pero son capturados y decapitados por el rico hacendado, a excepción de uno que logra huir. El propio director del filme, en el documental Titón de La Habana Guantanamera, nos informa de que Gutiérrez Alea opina que el hecho de que uno de los esclavos consiga escapar refleja mucho mejor la realidad histórica, ya que hace referencia a la lucha posterior por la libertad y a la desaparición de la esclavitud más adelante. La película se basó en un fragmento del ingenio del historiador cubano Manuel Moreno Fraginals. En la misma década, el director cubano rueda Los sobrevivientes, en el año 78, en la que viajamos a los primeros momentos tras el triunfo de la Revolución. Una familia de alta burguesía decide seguir viviendo como si nada hubiera cambiado en el país. Gutiérrez Alea propuso en esta película una inversión de las explicaciones marxistas del desarrollo de sociedades humanas. La familia burguesa encerrada va pasando por diferentes etapas. Comienza con un intento de capitalismo fallido porque obviamente no se dan las condiciones para ello, pasa por el feudalismo, continúa con la esclavitud y termina en la barbarie caníbal. Vamos a hablar ahora sobre el cine de los años 80. Los largometrajes de ficción que Tomás Gutiérrez Alea rodó en la década de los 80 fueron, hasta cierto punto, y Cartas del Parque. La primera es una historia sobre las insuficiencias de la revolución en torno a la igualdad de género y una reflexión sobre la persistencia de conceptos de clase en la sociedad cubana. Se trata de una historia de amor entre Óscar, un guionista casado de mediana edad que está escribiendo un guión sobre el machismo en la supuestamente igualitaria sociedad cubana, y Lina, una madre soltera, independiente y liberada que trabaja en los muebles de La Habana. El cineasta de la ficción desarrolla una fascinación hacia la mujer trabajadora y busca comprenderla a ella y al entorno en el que vive, pero cae finalmente en el mismo pecado que desea combatir al intentar controlarla. El último filme histórico del realizador que nos ocupa fue Cartas del Parque, que se estrenó en 1988. Se rodó según un guión del propio director en colaboración con Eliseo Alberto Diego y Gabriel García Márquez. El filme fue uno de los 6 que componen la serie Amores difíciles, producida por Televisión Española y la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano.
Habla de un escribano, un poeta viudo en la ciudad de Matanzas en 1913, que se gana la vida expresando en cartas de amor los sentimientos de los demás. Vamos a hablar ahora sobre los últimos largometrajes de Tomás Gutiérrez Alea. La penúltima película de ficción de Gutiérrez Alea reflexiona, como lo hizo antes hasta cierto punto en relación a la igualdad de la mujer en la sociedad cubana, sobre otra de las asignaturas pendientes de la revolución, la integración de la comunidad homosexual. Las trágicas experiencias de escritores como Lezama Lima y Virgilio Piñera, que fueron marginados por su orientación sexual durante el Quinquenio Gris, seguro estuvieron presentes en la mente de Gutiérrez Alea cuando seleccionó la historia de Senel Paz, El lobo, el bosque y el hombre nuevo para su siguiente proyecto cinematográfico. Fresa y chocolate, de 1993, como se tituló la película basada en el texto de Paz, fue codirigida por Juan Carlos Tavío, ya que Gutiérrez Alea sufría problemas de salud, y cuenta la relación entre David, un joven idealista revolucionario, y Diego, un artista homosexual profundamente religioso y con un gusto por el melodrama que no encuentra su lugar en la sociedad cubana de finales de los años 70. Diego pretende seducir a David y este, alentado por uno de sus compañeros de residencia, que ve en la homosexualidad de Diego una aberración para la causa comunista, decide espiar al artista. David, con el paso del tiempo, descubre la personalidad arrolladora del artista, a la vez que termina enamorándose de la vecina de Diego llamada Nancy. Diego y David hablan de arte, política, la revolución, del sexo, etc., en largas conversaciones que tienen por objeto analizar la Cuba del momento y el estado del proceso revolucionario. El filme fue un éxito en Cuba y fue reconocido ampliamente en el resto del mundo. En 1995, Tomás Gutiérrez Alea, de nuevo en colaboración con Juan Carlos Tavío, dirigió la que sería su última película, la comedia satírica Guantanamera. El filme atraviesa la isla desde Guantánamo hasta La Habana junto a un cortejo fúnebre que, siguiendo nuevas normativas estatales para ahorrar dinero en el traslado de fallecidos, ha de enfrentarse a situaciones absurdas. El realizador cubano basó su historia en una normativa surgida en los años 80, cuando la escasez de gasolina hizo que el gobierno obligara a cambiar los ataúdes de vehículo cada vez que se cruzaba la frontera de una provincia para que ésta no sobrepasara su cuota de gasolina. La crítica de la rígida burocracia sin sentido que el director inició con Muerte de un burócrata continúa en este filme. Durante el rodaje de este filme, Tomás Gutiérrez Alea ya era consciente de que el cáncer habría de terminar con su vida en breve tiempo. El personaje de una niña pequeña que aparece en la película y que representa la muerte parece ser una de las maneras en las que el director cubano tuvo de enfrentarse a lo que ya era inevitable. Tomás Gutiérrez Alea murió en La Habana el 16 de abril de 1996. Y terminamos aquí este módulo dedicado a Tomás Gutiérrez Alea. Muchas gracias.